Buenas tardes, abogado, compañeros y público presente. En este video vamos a hablar sobre el recurso de casación y también vamos a poner un ejemplo práctico de una sentencia en donde se casa por, ya veremos, un error de derecho. En este caso, primero vamos a analizar qué es el recurso extraordinario de casación y cuáles son las tres finalidades que persigue. El recurso extraordinario de casación cabe contra las sentencias definitivas. Esto quiere decir que cabe en las sentencias en las cuales no hay un recurso ordinario y procede en contra de las sentencias dictadas en apelación y también en los recursos de doble conforme si es primera condena cuando se haya violado la ley. Este recurso consiste en que se va a poder analizar la sentencia que se impugna para determinar si existe un error de derecho. Decimos que los recursos de casación son extraordinarios porque solamente se va a analizar o revisar la decisión que se impugna, no los demás actos procesales, solo la decisión. Es extensivo porque la parte que no interpone el recurso también puede adherirse a este, ya sea para contestar o para ser partícipe en este proceso. Decimos que es formalista porque se debe describir de manera clara el error de derecho. Y decimos que es suspensivo porque impide que se ejecute la sentencia en los casos en los que el procesado se ha defendido en libertad. Y bueno, ¿cuáles son los tres fines que persigue este recurso? El primero es que garantiza la vigencia de las leyes, unifica la jurisprudencia, esto quiere decir que los jueces interpreten de una misma forma la norma y no la contradigan, y va a reparar el daño o agravio que sufrió el recurrente. Pero ¿cuáles son estas tres formas en donde se puede violar la ley y que procede el recurso de casación? Bueno, las tres formas son por contravenir expresamente el texto de la ley, por haber aplicado indebidamente la ley o por errónea interpretación de la ley. ¿Qué es o a qué podemos llamar contravenir expresamente la ley? Bueno, se da cuando en la sentencia recurrida se contradice de forma directa y literal lo que la norma legal expresamente ordena. La norma dice A y en la sentencia el juez hace B. ¿Qué es la aplicación indebida de la ley? Se aplica indebidamente cuando el juez selecciona o se equivoca al momento de elegir una norma legal, es decir, elige mal una norma que no corresponde a la situación del hecho, que se probó en el juicio. A esta indebida o inaplicación de la ley se le suele denominar error de subsucción. ¿Qué es la errónea interpretación de la ley? Se da cuando en la sentencia el juez selecciona la norma correcta, pero distorsiona el verdadero sentido, alcance o espíritu de la norma al aplicarla al caso en concreto. De acuerdo a la sentencia que nos tocó analizar en un delito de injuria calumniosa, los hechos y el tipo penal por el cual se procesó y condenó al procesado fue por injuria calumniosa. En este caso, el señor Carlos profirió expresiones ofensivas contra el señor Hugo, en presencia de varias personas. Le dijo que era un ladrón, un sinvergüenza, que cuándo le iba a pagar lo que le debe. En virtud de estos hechos, el querellante llegó a la conclusión de que constituía una injuria calumniosa, que significa atribuir falsamente la comisión de un delito a alguien. Y por este tipo penal, en primera instancia, fue condenado a 3 meses de prisión y 40 sucres de multa. ¿Por qué motivo la Corte Suprema casó la sentencia impugnada? Bueno, en este caso, la Corte Suprema casó la sentencia porque consideró que la tercera sala superior de Cuenca cometió un error de derecho al rechazar la querella y absolver al acusado, ya que en apelación se consideró que la querella no cumplía con los requisitos necesarios y declararon básicamente inocente al acusado. Eh, Se casó porque se decidió que el Tribunal de Apelación interpretó equivocadamente el artículo 40 del Código de Procedimiento Penal. Ellos sostenían que la querella no cumplía los requisitos legales y que también había mencionado dos hechos punibles distintos, cuando en realidad la acusación describía un solo hecho y reunía los requisitos exigidos por la ley. La Corte determinó que la prueba demostraba que el acusado había proferido expresiones que constituían una injuria calumniosa, por lo que la solución resultaba contraria a los artículos 489 y 491 del Código Penal. Por ello, casó la sentencia, corrigió el error jurídico y condenó al acusado. En este caso, ¿qué tipo de violación de la ley encontró la Corte Suprema de Justicia? Por uno de los tres que ya mencionaba: contravenir la ley, aplicar falsamente la ley o interpretar erróneamente la ley. Dentro de esta sentencia, la Corte Suprema de Justicia mencionó que la violación de la ley o el error de derecho fue el de contravenir expresamente la ley, debido a que el Tribunal de Apelación no aplicó correctamente la norma, pese a que los hechos demostraban la existencia de una injuria calumniosa preferida en un lugar público, lo declararon inocente. En consecuencia, la Corte corrigió este error de derecho, declaró responsable al acusado y le impuso la pena prevista en la ley. Sin embargo, existe un voto salvado, lo que significa que un juez no estuvo de acuerdo con la decisión de la mayoría y expuso sus razones. Él sostuvo que la expresión ladrón no constituye necesariamente una imputación falsa de un delito determinado, que no es lo suficientemente necesario como para decir que se está diciéndole a alguien que se le imputa un delito. Debe describir también cómo esta persona hizo tal hecho que se dice. Por ejemplo, si le estaba imputando el delito de robo, porque le estaba diciendo ladrón, él tenía que mencionar qué es lo que sustrajo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, o sea, y también tener las debidas pruebas. Por eso consideró que no era una injuria calumniosa, porque no le estaba imputando un delito, sino que era una injuria no calumniosa grave, pues sí estaba afectando estas palabras a la honra y reputación del ofendido. Sin embargo, pues la acusación se formuló por la injuria calumniosa y no por la injuria no calumniosa grave. Por eso no era jurídicamente posible condenar por un delito que no se había acusado. Es por esto que mencionaba que se debía casar la sentencia impugnada, declarando que la acusación particular era procedente porque cumplía los requisitos, pero que se debía absolver al acusado porque no se había determinado bien el tipo penal. Esto para mí es una perla, por lo cual se debió haber analizado con mayor profundidad el caso,
por lo menos analizar lo que es una injuria calumniosa y lo que es una injuria no calumniosa, de acuerdo a los hechos ya descritos. Bueno, esto es lo que podemos decir sobre el recurso de casación, también mencionando un ejemplo práctico de una sentencia real, y espero que haya sido de fácil entendimiento, que tengan todos buenos días.